El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículo 14, cuando está dando la gran enseñanza del sermón del monte, dio un consejo a los oyentes y les instó a entrar por la puerta angosta y caminar la puerta estrecha y el camino angosto, porque por ahí se entra a la vida eterna. Dando a entender que el caminar en el Evangelio no es tan fácil como pudiera pensarse. Que en el caminar cristiano hay diferentes situaciones que vivimos y que muchas veces se nos hacen un poco hasta incomprensivas. Y aunque sabemos que Dios está con nosotros, aunque sabemos que Él nos respalda, aunque sabemos que en Él siempre tendremos victoria, no son pocas las luchas, las dificultades y los problemas que caminamos. Pero sabemos que solamente entrando por la puerta estrecha y caminando este camino angosto, llegaremos a la meta final, que es la vida eterna. Sí, en estos tiempos, muchos predicadores dan a entender como que el Evangelio es la gran solución a todos los problemas de la vida y que el caminar en el Evangelio es algo fácil, algo que no requiere esfuerzo, que no requiere perseverancia, que no requiere incluso hasta carácter y firmeza en cuanto a la fe. Pero Jesucristo siempre les aclaró a sus seguidores, a sus oyentes, que no era fácil tomar la mancera, tomar la manilla del arado, que había que estar muy atento, que había que perseverar. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta mañana, porque quienes llevamos años en el Evangelio debemos reconocer que muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, vivimos desilusiones. No nos hace perder la esperanza porque nuestra esperanza es Cristo, pero sí desilusiones. Pero ¿por qué decir que a veces nos encontramos en nuestro caminar cristiano tan desilusionados, tan desanimados, que se nos olvida que tenemos una corona de vida eterna que nos espera en los cielos? Hay etapas en nuestra vida que la iniciamos con grandes esperanzas y esperamos que en el transcurso del tiempo esos sueños y esperanzas se conviertan en una realidad. Pero pasa el tiempo. Vienen contratiempos, adversidades y otras situaciones negativas que van frustrando aquellas ocasiones en que creemos que esos sueños, esas ilusiones, pueden hacerse realidad. Y así, a medida que va pasando el tiempo y aún años,
vemos que ese sueño no se cumple. Y aunque creemos que es la voluntad del Señor y oramos y le pedimos a Dios, y algunos influenciados por los nuevos estilos de predicaciones, lo declaramos en fe, ese sueño no se va cumpliendo, pasan los años y cada vez se ve más lejano, hasta que llega el día en que ese anhelo es una completa imposibilidad. Nos convencemos que nunca será una realidad y muchos comienzan a vivir un tiempo de desesperanza. Y no es ajeno entre los cristianos tiempos así, tiempos oscuros. Por la palabra del Señor entendemos que el Señor está con nosotros en los días de alegría, en los días de tristeza, en los días de las grandes frustraciones. Yo he vivido grandes frustraciones en mi vida. Lo he declarado muchas veces desde este púlpito. El tener que sepultar a mi esposa, el no alcanzar el último grado jerárquico en mi carrera que me correspondía, teniendo las mejores calificaciones entre los colegas. Y al parecer por ser un evangélico demasiado comprometido, y eso no le gustó al jefe de turno que había. Frustraciones. Pero doy gracias al Señor, que Dios nos fortalece, nos da nuevas fuerzas y seguimos creyendo que Él tiene el control si de verdad le hemos entregado nuestra vida a Él. Hemos puesto nuestra vida en sus manos. Incluso Elías, el gran profeta que hizo caer fuego del cielo, que hizo gritar al pueblo de Israel que estaba viviendo en idolatría en el periodo del rey Acab, que hizo gritar al pueblo de Israel después de hacer caer fuego del cielo para consumir un holocausto, los hizo gritar y Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero fue un entusiasmo pasajero del pueblo. Porque cuando la reina se enteró que Elías había exterminado a los profetas del dios Baal, le mandó una amenaza que lo iba a matar. Y Elías, que se había atrevido a desafiar a 800 profetas de Baal, ante la amenaza de la mujer, huye, totalmente desanimado. Se da cuenta que está solo, que nadie de los que gritaban en la cumbre de ese monte está dispuesto a defenderlo, a dar la cara, a estar junto a él. Y todos se esconden. Y él tiene que huir. Desesperanzado. Y en un momento de esa huida, le dice a Dios, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. No tenía ninguna duda de que era un siervo de Dios. No tenía ninguna duda de que era un profeta de Dios. Pero cuando se siente solo, cuando se siente que su servicio ministerial no ha servido de nada y tiene que arrancar para salvar su vida, lo único que anhela es que Dios le quite la vida y se siente tan inútil que dice que no es mejor que sus padres. No estamos ajenos a vivir situaciones y si hay algo que nos puede sostener en esos tiempos, en esos días críticos, es la fe en nuestro Dios, de que Dios siempre quiere lo mejor
para nuestras vidas. Así lo dice su palabra. Y que todas esas etapas negativas que vamos viviendo en nuestra vida, lo que van haciendo es que van forjando un cristiano, una cristiana madura en el caminar del Señor. Que no solo se está dispuesta a recibir los regaloneos de Dios, sino también pasar por el camino de las dificultades, los problemas, porque Dios nos quiere fortalecer. Siempre ato la vida, el caminar cristiano con la vida profesional que yo viví. Y en la vida profesional que yo tenía, había momentos en que había que estar bien firmes en cuanto a carácter, firmeza y todas esas cosas. Y la única manera de lograr un carácter firme es que nos hagan pasar dificultades, problemas, nos confronten y en cierto modo saquen de nosotros más allá del esfuerzo que uno puede lograr. Poder soportar estar lejos de la familia en medio de un desierto por 8 meses, con una carta quincenal que de vez en cuando llegaba, tanto para mi esposa aquí en Chile como de mi esposa para mí. Se necesita tener cierto carácter, cierta firmeza para no doblarse. Confiar de que Dios está cuidando a mi esposa y a mi hijo más y mejor de lo que yo podría cuidarle. Y estar tranquilo entonces para cumplir con mi labor profesional a más de 7.000 kilómetros de distancia, en un desierto. Isaías, el profeta que le entregó a Israel la profecía del siervo de Jehová, la profecía del Mesías Redentor, 750 años antes de Jesús, en un momento de su vida también se sintió inútil, también se sintió fracasado. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 4, encontramos al profeta diciendo lo siguiente: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. ¿Por qué dice estas palabras Isaías? En el versículo 3 encontramos que Dios le había dicho a Israel: siervo mío eres tú, oh Israel, en ti seré yo glorificado. Pero lo que veía Isaías no era a Israel como siervo de Dios, veía a Israel en ese instante metido en idolatría, en sincretismo religioso, alejado de los mandamientos de Dios, y veía que la disciplina, el castigo de Dios venía sobre Israel si no se arrepentía, y por más que él predicó, entregó profecía, Israel no cambiaba. Israel seguía alejándose más y más de Jehová su Dios. Y aunque en los labios de los israelitas todavía estaban los ritos para Jehová, y estaba el nombre de Jehová en sus labios, sin embargo el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Por eso Isaías siente que estas palabras dichas por Dios no están siendo una realidad. Se siente fracasado, inútil en su ministerio, desanimado, desilusionado.
Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Tantos años, esforzándose, dedicado a Jehová su Dios, trayendo palabra profética. Pero ni Israel ni Judá abandonaron la idolatría, la inmoralidad y la codicia. Qué sinsentido sonaban esas palabras dichas por Dios. Siervo mío eres tú, oh Israel, en ti yo seré glorificado. La nación no había vuelto a la obediencia genuina y a la adoración de Jehová su Dios. Después de tantos años de ministerio, Israel no había cambiado y el profeta sabía que la disciplina de Dios venía. Por eso expresa: por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mis fuerzas, pero mi causa y mi recompensa está con Dios. Siente que todo ha sido en vano. Siente que todo ha sido un fracaso. No son las palabras de un triunfador. Son las palabras de alguien que está desilusionado, que siente que todo no ha servido para nada. Pero sin embargo, usted y yo sabemos las grandes profecías que tenemos en el libro de Israel, en el libro del profeta Isaías, profecías de las cuales hemos predicado. Capítulo 50, 53 del libro de Isaías. Pero llegó un momento en que ese varón de Dios, respaldado por Dios, usado grandemente en la profecía, se sintió tan inútil, desilusionado. Sí, no son pocos los momentos que un cristiano, una cristiana, un servidor, una servidora de Dios mirará y cuando vea que no se cumplen esos sueños que siempre ha tenido, se sentirá quizás que está trabajando en vano. Pero la palabra del Señor nos dice que si Dios, el Señor Jesús, ha prometido estar con nosotros todos los días, entonces nuestro trabajo, nuestro caminar, nuestro esfuerzo no ha sido en vano. Recuerdo, ahora más de 30 años atrás, en el siglo pasado, yo todavía estaba en servicio activo en la Fuerza Aérea y estaba muy activo haciendo los cultos en la escuela de especialidades. Todos los días sábados teníamos un culto alrededor de las 7 de la mañana y llegaban bastantes jóvenes. Y en uno de esos años, de esa época, me enviaron en comisión de servicio a Punta Arenas. Y por supuesto, en aquel entonces la zona franca estaba muy en boga ya en Punta Arenas. Y en una tarde libre que tuve yo de mi servicio, fui a la zona franca a comprar algunas cosas. Y en la zona franca me encuentro a boca de jarro, cara a cara, con uno de los jóvenes que yo conocía porque había sido muy activo en los cultos en la escuela de especialidad en esos 2 años de estudio que ellos tenían en la escuela. Me encuentro a boca de jarro con él, lo veo con una bolsa antigua, de esas que eran como de malla, llena de botellas de whisky. Y él cuando me ve, me elude y se va por otro pasillo. Me sentí tan fracasado.
Y por un buen tiempo anduve preguntándole a Dios, Señor, ¿vale la pena levantarse los días sábados a las 6 de la mañana para llevarle la palabra del Señor a estos muchachos? Si después cuando egresan, cuando se van a las unidades, se olvidan de ti, se entregan al vicio. Vale la pena, Señor. Vale la pena soportar la crítica de otros hermanos de otras iglesias que porque nos damos las 3 glorias a Dios en el culto dicen que nosotros no somos cristianos y que por eso no hay fruto. Y la imagen de ese joven con esa bolsa llena de botellas de whisky me perseguía día a día pensando, Señor, vale la pena el esfuerzo que hemos hecho mi hermano Saldaña y yo de llevar el Evangelio cada sábado a la escuela. Y en uno de los cultos que teníamos los uniformados llegó un hermano marino que había andado en comisión de servicio en el norte. Le tocó predicar a él. Mientras predicaba, yo estaba sentado ahí entre los oyentes. Me dice, hermano Alejandro, hermano Cuellar, le traigo un recado al norte. Estuvimos en tal parte, llegaron 2 jóvenes de la base aérea de Antofagasta que estaban en los cultos de la escuela de especialidades. Y ellos testificaron que si se mantienen firmes en el Evangelio, es porque en la escuela de especialidades fueron sostenidos espiritualmente por el hermano Saldaña y el hermano Cuellar. Nunca nuestro trabajo en la obra del Señor será en vano. Nunca nuestro esfuerzo será en vano. Si alguien se puede alejar del Señor, pero habrán otros que se afirmarán y seguirán adelante. Sé fiel en lo que Dios te ha llamado. Sé fiel y aunque hayan días negros y aunque el diablo quiera mostrarte que eres un fracasado, que lo que estás haciendo no resulta para nada, llegará el día en que Dios te animará, trayendo el testimonio de que tu servicio en el Señor no ha sido en vano. Y permítanme hablar de un varón que no tenía fe, que no conocía a Cristo, que estaba desilusionado de la vida y también sin esperanza. Ese varón lo encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Comenzando desde el versículo 1. Dice así esta porción de la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La Biblia no nos dice el nombre de este varón, tampoco la edad que tenía, solo nos dice que llevaba 38 años enfermo, 38 años paralítico, 38 años sin poder caminar. Es seguro que cuando este hombre llegó ahí al estanque de Betesda, venía con mucha ilusión de quedar sano, de que llegaría el momento en que el ángel que agitaba el agua, él podría llegar, meterse en el agua y salir caminando con el milagro hecho en su cuerpo. Y es probable que no llegó solo, alguien le ayudó a llegar al estanque. Y quizás esa persona que le ayudó se quedó algún tiempo con él para ayudarlo a llegar al agua, cuando el ángel moviera las aguas para que recibiese la sanidad. Sin embargo, pasó el tiempo y si había alguien al lado de él, tuvo que irse porque tenía su propia vida, quizás su propio trabajo, su propia familia. No podía quedarse junto a él todo el tiempo. Y ahí quedó solo para alcanzar, para lograr llegar al agua cuando el ángel agitara. Ahí, en ese estanque, la palabra del Señor dice que había una gran multitud, pero esa gran multitud no estaban pendientes de él. Cada uno de los que estaban ahí estaban enfermos y estaban procurando ser el primero para alcanzar el milagro. Quizás cuántas veces llevaba ahí, cuántos años junto al estanque esperando, y quizás cuántas veces el ángel agitó el agua y cuando él, paralítico, trataba de llegar, se esforzaba más allá de sus fuerzas, nunca lograba llegar primero, siempre antes llegaba, antes que él, y quedaba frustrado de haber perdido su oportunidad de ser sanado. No tengo ninguna duda de que fueron años que estuvo ahí acostado cerca, junto al estanque de Betesda, esperando su oportunidad. Pero habían otros que se podían movilizar más rápidamente que él. Y llegó a la conclusión de que no tenía ninguna posibilidad. Tan cerca del milagro, pero tan lejos a la vez. Quizás vio un ciego sanado, quizás vio otro tipo de enfermedad sanada, pero él, el paralítico, seguía ahí acostado. Y probablemente algunas veces, junto con su frustración, su desilusión, su amargura, algunas lágrimas de impotencia salieron de sus ojos. Nunca podré lograrlo.
Por eso cuando Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Le dice, Señor, no tengo quien me meta en el agua. No tengo quien me meta en el agua. ¿Quién? De repente, aún en medio de una gran multitud, aún incluso en medio de nuestra propia familia, ¿cuántas veces no nos hemos sentido solos, llevando una carga, una tristeza, una amargura, una lucha, rodeado de gente, pero sintiéndose solo? Y no tan solo sintiéndose, sino que sabiendo que está solo, porque nadie le ayudará a llegar al estanque. Cuando Jesucristo supo que llevaba tantos años, se fijó en él. Había muchos enfermos que necesitaban sanidad, pero Jesús posó los ojos sobre él. ¿Cómo se enteró de esos 38 años de enfermedad? No lo dice la Biblia, pero sí lo supo. Y mira, el paralítico no lo sabía, pero estaba sucediendo una gran cosa. Los ojos del Dios encarnado estaban sobre él. Los ojos en medio de esa multitud, aunque él anímicamente se sentía solo, los ojos de Jesús están sobre él. ¿Te sientes solo? ¿Sientes que a veces nadie te entiende? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque los ojos de Jesús están sobre ti. Por eso estás aquí en esta mañana, en esta tarde ya. Porque al igual que en el estanque de Betesda, los ojos del Señor estaban sobre ese hombre necesitado. Sí, esa frase habla de soledad, habla de amargura, habla de desesperanza. Señor, no tengo quien me meta en el agua. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Una y otra vez he vivido esta situación. Otro desciende antes que yo. Señor, ¿qué saco con querer ser sano? Si cuando se agita el agua, nadie me ayuda a llegar al estanque. ¿Qué saco con querer ser sano? Ese hombre tan necesitado, amargado, triste, desilusionado, desesperanzado, no sabía que estaba a punto de vivir el milagro que tanto había soñado. Habían sido tantos los fracasos, los esfuerzos más allá de sus propias fuerzas, arrastrándose para llegar al borde del estanque, solo para ver que otro lo había logrado. Independiente de su estado de ánimo, independiente de su desesperanza, Jesús estaba junto a él. Su solución, su bendición, su sanidad no estaban en las aguas de ese estanque. Ese día la solución, la bendición, la sanidad no estaba en que el ángel descendiera a mover el agua. Aunque él no lo sabía, el Mesías estaba ahí. El Señor
estaba ahí. Puede que te hayan invitado. Puede que hayas venido por compromiso. Pero una cosa es cierta, que al igual que en el estanque de Betesda, el Señor está aquí y los ojos del Señor están puestos sobre ti. Señor, mira, ahí no obró la fe. El paralítico no tenía fe. No sabía con quién estaba hablando. Ahí obró exclusivamente el amor y la misericordia de Dios. No tienes que tener fe para que en este día Dios haga en tu vida el milagro que estás esperando. Permíteme hablarte figurativamente y yo sé que el Espíritu Santo te guiará. Ya no sigas confiando en el estanque, ya no sigas confiando en el agua, ya no sigas confiando que un ángel bajará del cielo. En esta mañana, en este templo, el Señor está aquí y ha puesto los ojos sobre ti y te pregunta, ¿quieres ser sano? No mires tus limitaciones, no mires tus fracasos anteriores. Lo importante es que el Señor está aquí y ha puesto sus ojos sobre ti. Así como los puso un día sobre mi vida y sobre muchos de los que están aquí. Jesucristo lo prometió. En Mateo capítulo 28, versículo 20, le dijo a sus discípulos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. El Señor está aquí y el Señor ha puesto sus ojos sobre tu vida, sobre mi vida, porque Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Y en esta mañana te pregunta directamente, ¿quieres ser sano? ¿Qué necesitas recibir? ¿Por qué estás postrado? Yo tengo fuerzas para darte nueva fuerza y ponerte en pie. Estás batallando con una enfermedad de mucho tiempo. El mismo poder que obró en el estanque de Betesda, ese poder está aquí para obrar en tu cuerpo, en tu organismo. ¿Quieres ser sano? No mires tus limitaciones, tus fracasos anteriores. Señor, no tengo quien me meta en el agua, no necesitas el agua. Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Palabra de autoridad del Señor que dejó fuera toda la parálisis que había atado en tierra a ese hombre. 38 años prostrado. Pero llegó el día en que el Señor le dijo, no importa que no tengas quien te meta en el agua, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. No sigas mirando el estanque, no sigas esperando el ángel. Jesús ha llegado hoy a tu vida. Ha puesto los ojos sobre ti para entregarte, para darte el milagro que estabas esperando. Olvida y deja de lado la desesperanza. El dador de la vida está aquí en esta mañana. Padre,
he compartido con tu pueblo, Dios, lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, sí, pasamos por días negros, de amarguras, de luchas, pero tú eres el que nos da nuevas fuerzas, el que nos hace levantar alas como de águila. Tú eres, Señor, lo único que necesitamos. Señor, el mundo nos puede ofrecer estanques, aguas y otras cosas, pero si tú has puesto tus ojos sobre nuestra vida, Señor, lo tenemos todo. Gracias, Padre Celestial. Y en esta mañana, Señor, si había alguien que estaba postrado, desilusionado, sin esperanza, Señor, que en esta mañana reciba fuerzas, oh Dios. Reciba tu palabra, oh Dios, y se ponga en pie. Levántate, toma tu lecho y anda. Palabra de autoridad del Señor en esa época y palabra de autoridad de hoy, porque el Señor vive y vive para siempre y Él está con nosotros. Hermano, hermana, amigo, amiga, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor ha puesto sus ojos sobre ti. Amén. Amén.